Muy bien, tercera llamada, empezamos. La la segunda parte de la sesión de hoy con las preguntas e intervenciones por parte de los asistentes a la sesión de la doctora Quintana. De las sedes que nos ven en otros lados, todavía estamos esperando que terminen de llegar nuestros asistentes. Bien, de las sedes que nos están participando con nosotros en otras partes, en Morelos le toca participar el día de hoy y lo harán con 3 preguntas y la sede de Morelos ha pedido que no las concentre en una sola persona, sino quieren cada uno de ellos participar. 3 preguntas. La maestra Sabrina, la maestra Patricia Fierro y el maestro César González. Sabrina Montalvo es la que va a participar. Entonces, mientras Nayarit se prepara, empecemos con las preguntas de Morelos. Morelos, gracias por estar con nosotros. Escuchamos sus preguntas. Buenas tardes. Mi nombre es Sabrina Montalvo. Y la pregunta es, ¿qué tanto sigue siendo funcional el régimen socialista para el desarrollo de Cuba frente a un mundo global? Maestra Sabrina, un favor, fíjese que le escuchamos muy entrecortada. La voz se le escucha entrecortada. ¿Nos podría repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. ¿Qué tanto sigue siendo funcional el régimen socialista para el desarrollo de la educación superior de Cuba frente a un mundo global? Gracias, maestra. Siguiente pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. De manera contradictoria, la institución educativa está reproduciendo las desigualdades sociales, pues hay un incremento del acceso de los hijos de profesionales en detrimento de la clase obrera y campesina. ¿Qué opinión le merece esta tendencia en cuanto a que el acceso es básicamente meritocrático? Gracias. Gracias. Siguiente pregunta, el maestro González. Gracias. Buenas tardes a todos y una felicitación a la ponente. Me pareció una exposición muy buena. A mí me gustaría que dedicara unos instantes para hacer un paralelismo entre las estrategias de exportación de bienes y servicios profesionales de Cuba y de China, otro estado socialista. Y estoy muy curioso de conocer cómo son los mecanismos de recuperación de divisas por dichos servicios profesionales, para poder entender el dilema personal del profesional que se vuelve un fugado y conocer cómo es posible o cómo entiende la movilidad social de la población en el contexto de un sector vulnerado por las políticas gubernamentales. Muchas gracias. Gracias a usted por sus 5 preguntas, maestro González. Pero está bien, parece ser que las va a preguntar. Muy bien, gracias. Parece ser que el reto va a ser aquí para la doctora Quintana. Aquí, mientras se prepara Tlaxcala, Nayarit, la maestra Quintana, o desea más tiempo, doctora. No, porque son varias y se me van. Bueno, me tienta empezar por la última, pero
voy a ver si a dejarla para atrás. Brevemente, a ver. Sabrina hace una pregunta muy interesante, que es la pregunta, ¿ok? La funcionalidad del régimen socialista en este contexto actual. Hay que pensar en tiempos y cómo engrana el desarrollo educativo en el mundo global en este contexto. Bueno, mi opinión, que se basa en la investigación que he llevado a cabo, tiene que ver con que, y lo voy a decir muy claramente, esta política educativa en la actualidad poco tributa a más socialismo como lo entiende el socialismo, como se entiende el socialismo en Cuba, porque hay muchos tipos de socialismos, hay muchos tipos de capitalismo y es muy tentador simplificar esa discusión. Si el objetivo general de las reformas dicho por el gobierno es tener un socialismo más perdurable, lo que yo he demostrado es que este tipo de política de educación superior no tributa a ese objetivo, porque crea, ante estos datos que son mostrados por el gobierno, esta gran contracción de todos los indicadores, esta desigualdad que se presume como consecuencia, pues no corresponden al ideal del socialismo que tenemos. Pero el socialismo en la práctica es muy difícil y también es un proceso de transición y también tiene momentos de retroceso. Entonces también hay que verlo en su justa medida, de que aunque hoy estemos ante estas evidencias, tampoco quiere decir que estamos ante una política educativa de corte neoliberal, aunque sí pragmática, que está en el camino, pero todavía dista de un enfoque neoliberal con todo lo que ello implica. Entonces sí hay que repensar qué tipo de educación queremos en este modelo de desarrollo efectivamente, porque siguiendo los clásicos del socialismo, según el modelo cubano, que es el socialismo del marxismo-leninismo, pues más socialismo es más colectivización, más socialismo es más participación de la sociedad y es un Estado que tiende a la disolución. Y estas reformas lo que demuestra es que sigue siendo un Estado muy fuerte que sigue capitalizando las decisiones de manera restringida y que por tanto es incongruente con un socialismo en términos de mayores procesos de colectivización. O sea, un socialismo en términos de colectivización tiene que mostrar otras cifras. Aunque hay que pensar en un socialismo también en crisis económica, que es muy difícil. La gran pregunta es cómo hacer más socialismo en estas condiciones actuales. Y está por contestar todavía. La segunda pregunta, aparejado con la primera, sobre la reproducción social, la desigualdad, pues sí, no es primera vez que se ven los datos que tenemos hoy de diferenciación y desigualdad. En Cuba se han registrado en los 90 datos que el 80%, por ejemplo, y fue lo que dio paso a la etapa de universalización de la educación para recuperar la escuela como vía de equidad y de justicia social, el 80% de los jóvenes que ingresaban a la universidad eran blancos e hijos de profesionales. Hoy se estima que las cifras están por el estilo, por lo que termina siendo una escuela que reproduce y que incrementa, no solo reproduce, y que incrementa diferencias de partida que la educación es difícil que resuelva. Aquí yo vuelvo a repetir que ¿qué vamos a pedirle a la educación? O sea, hay que mirar con ojos muy críticos el postulado de modernización que plantea que más educación hay más desarrollo, más educación hay más ingreso. Todo sobre la educación, sin mirar cómo engrana la educación en su sistema político y económico, sin mirar otros procesos como redistribución de ingresos, etc. Entonces, es un tema
Actualmente, por suerte, luego de estas cifras, se están tomando recientemente medidas, por eso vimos un poco la curva ascendiendo de nuevo. O sea, sí hay una gran preocupación, un reconocimiento de los efectos que trajeron estas medidas en pos de la calidad, y caímos increíble a lo largo de 50 años de unas experiencias exitosas de educación en el falso dilema entre cantidad y calidad. Como si a mayor calidad implicara por fuerza siempre menor cantidad, que es uno de los dilemas de las universidades públicas en todo el mundo. Entonces se está discutiendo para ello estrategias de focalización, no se han aprobado. Se están empezando en otro tipo de política social, como por ejemplo las de asistencia, y ya se piensa no tanto por ejemplo, en términos de asistencia social, en productos o subvenciones generales, sino en personas especialmente necesitadas. Y para la educación va muy lento este proceso de focalización para ver cómo disminuir esta desigualdad, pero lo cierto es que el contexto está jugando muy en contra. Es un contexto que, producto de las reformas, de la apertura que se celebra internacionalmente, ha traído muchos reacomodos y desigualdades internas. Sí las ha traído, y la educación no ha escapado a ello. Y sobre la última pregunta, lo siento, pero comparar China y Cuba es una tarea que me supera. Y hay que tener cuidado con las comparaciones. El volumen de todo de China y el pequeño país de Cuba nos pone en una disyuntiva difícil de superar a la hora de comparar estrategias que aparentemente son similares. Efectivamente, China tuvo su proceso de reformas políticas y de apertura, también con un cambio de gobierno hace ya varios años. Y hay relaciones actuales de transferencias de políticas entre ambos países, abiertamente declaradas. Uno de esos campos de transferencias de política es el educativo, pero muy someramente, o sea, las mayores transferencias se dan en ámbitos de inversión y política económica, no tanto en política educativa, aunque sí hay un gran volumen de chinos en Cuba, pero bueno, que van a aprender español y van a divertirse un poco, es otro tema. Pero en relación a los servicios profesionales, no se compara la estrategia sostenida, la economía y el volumen de una economía con la otra, como para poder decir que Cuba está alcanzando los mismos parámetros de China. Ni siquiera lo interno, ni siquiera las aspiraciones nacionales se están cumpliendo debido a un entorno muy cambiante, como ya lo describí antes, que a inicios de los 2006, 2007 nos ubicaban en el país en una condición muy favorable para exportar servicios profesionales, por lo cual fue un eje muy importante para el crecimiento económico, pero al día de hoy y desde hace unos años este contexto ha cambiado, por lo tanto es un objetivo y un modelo de desarrollo muy vulnerable a las coyunturas. O sea, hasta el momento no se ha logrado, como mostré en las cifras, y eso que no fue una serie larga, fue una serie muy corta lo que mostré, realmente ilustrar que la formación de profesionales sirva para el sustento nacional o para el crecimiento y menos para el desarrollo económico del país. Las decisiones se están tomando por otras coyunturas. La prioridad ahora de ingreso para el país no es la educación, es el turismo. O sea, son servicios de baja calificación, de alguna manera, por la coyuntura Cuba-Estados Unidos y el boom económico. De hecho, un día antes de que aquí fuera el terremoto, el primero de los grandes terremotos, en Cuba pasó un huracán que devastó también, Irma, y el primer comunicado de la presidencia fue: el turismo se va a recuperar en un mes y este año vamos a cumplir los ingresos previstos por el turismo, por encima de todo lo demás. Entonces eso da clara muestra cuál es la prioridad de ingresos, un país que necesita ingresos ya, no en el futuro.
por lo tanto se vuelve vulnerable a las coyunturas favorables y su economía frágil por esa misma razón. Y uno de los indicadores más frágiles es el de volver recursos económicos, su formación profesional, que son procesos a largo plazo también. Y sobre la última pregunta, no entendí bien el sentido de la pregunta, pero sí recuerdo la palabra fuga de profesional. Hay muchas maneras de colaboración a través del Estado, personales, donde cuando es a través del Estado, los profesionales se quedan con una parte de esos ingresos que se pactan entre los gobiernos de distinto nivel, gobiernos nacionales, gobiernos estatales, gobiernos más locales. Entonces, digamos que esos profesionales caen en la categoría de solidaridad internacional, aunque hay una remuneración de por medio justa, pactada por ambos gobiernos, lo que permitió, por ejemplo, hace 2 años, un incremento del salario promedio de los médicos en Cuba, de todo el sector de salud, que junto con la educación tiene los salarios más depauperados y no tiene alternativa privada en Cuba. O sea, sí puede un constructor trabajar para una empresa del Estado, pero también por su cuenta. Pero un médico no puede tener una consulta privada, no está contemplado en las reformas, porque las reformas protegen los ámbitos que más le ha costado al Estado y que más ha invertido y que son su baluarte con justa razón ganada. Entonces, la política de colaboración, por ejemplo, entre estados de Brasil con Dilma y de Cuba hizo que el ingreso ayudara no solo a los colaboradores que estaban en Brasil, que eran miles, sino que se logró subir por esa recaudación todo el salario del sector de la salud en el país, una política de redistribución muy efectiva que logró además retener un poco la migración de ese sector, que es la migración que más ha fluido hacia el exterior. Las políticas no han sido igualmente felices en el sector educativo. Por ejemplo, como vimos en la gráfica histórica, pedagogía es la carrera que más ha graduado en la historia de la revolución, con casi 500,000 de profesionales, y es el sector que hoy presenta mayor déficit de profesores frente a las aulas, lo que ha generado alternativas como por ejemplo teleclases, o sea, otro contacto de los estudiantes con los medios de comunicación, cuya razón basal es que no alcanzan los profesores en las aulas porque no quieren dar clases, porque los salarios no alcanzan. Y hay un tema de salario que no se discute importante y se están pensando ver cómo hacer políticas similares a la de los médicos para reforzar este ámbito, pero es parte de las contradicciones. Mayor cantidad de graduados, mayor cantidad de déficit ante las aulas, lo que ha traído, ha impactado la calidad de la educación, ha impactado que se generen, como les decía, espacios fuera del Estado, unos legales, otros no legales, bien pagados, bien remunerados, porque se reconoce, al menos en el cotidiano, aunque no igual por parte del gobierno, que hay un descenso en la calidad educativa, y una de las razones es la desmotivación y la ausencia de profesores por los bajos salarios, que a su vez son los que más emigran fuera del país, y entonces viene este otro, lo que le llamó compañero, fuga de profesional, buscando mejores salarios por una misma actividad. Y es uno de los últimos dilemas que anotaba ahí. ¿Cómo captar? ¿Cómo recuperar? Se están tomando medidas sobre eso, de flexibilización, de retorno de personas con migración, con gran calificación. Hace unos días hubo unos anuncios del canciller en ese sentido, sobre flexibilizaciones a los migrantes, entre ellos los profesionales, para ver cómo motivar, aguantar, sin que se diga que va en contra de la libertad, por supuesto, respetando el libre movimiento de los profesionales. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Perdón. Nayarit, el maestro Abraham Mesa va a participar. Maestro Mesa. Buenas tardes. Buenas tardes. Probando. Mejor pregunte. Muy bien, aquí tenemos las preguntas que los compañeros han planteado. Número 1,
¿cómo ha repercutido la relación bilateral de Cuba-Estados Unidos en el modelo educativo actual? Otra es, ¿en qué medida impacta el cambio de un perfil especializado o estrecho a un perfil general? La siguiente es que si es significativo el porcentaje de estudiantes extranjeros que van a estudiar a Cuba y de qué países van mayormente. ¿Qué estrategias tienen para ponderar la investigación en la educación superior? ¿Y qué estrategias han planteado para realizar el seguimiento y evaluación de la educación superior? Y la última, sobre la existencia de una política de transparencia. Ya es la última, ¿seguro? Ahora sí. Gracias, maestro. Bien. Doctora. Bueno, una se me fue, pero no importa. Bueno, sí. La nueva coyuntura Cuba-Estados Unidos, lo marqué, ha impactado mucho en la vida general de Cuba. Y bueno, y de cubanos en Estados Unidos y de norteamericanos en Estados Unidos. Y de cara al mundo, porque las reacciones de aquellos días en todas partes donde uno estaba aquí es, ¿qué tal? Pues muchos como ahora sí claudicamos y otros no. Bueno, pues al fin sí le ganamos porque ellos claudicaron. Muy interesante las narrativas y sobre todo concretados con la visita de Obama al país y todo lo que vino después. En términos educativos específicamente, al otro día, como dije, del anuncio en que aparecieron en televisión ambos presidentes, iba a decir profesores, el inconsciente. Bueno, pues apareció el titular de Educación Superior, el hoy primer vicepresidente del país, un clave actor de las políticas educativas, joven además, y uno de los candidatos en el imaginario más importantes para exactamente para una transición o sustitución, que el próximo año hay elecciones, sí, porque en Cuba hay elecciones, hablando de transparencia. Se han concretado numerosos acuerdos de colaboración científicos, educativos, culturales, entre universidades de ambos países. Muy interesante. Antes existían, pero eran contra todo. Y se les llamaba los programas rompiendo el bloqueo. La Universidad de Pittsburgh fue muy icónica en esto desde los años 90, porque iban los estudiantes en sus semestres en los barcos, iban a Cuba y tal. Pues ahora mismo lo que está sucediendo es que van muchas delegaciones de jóvenes a Cuba, reciben las clases ahí, de ahí, les hablan de todo lo que sucede en Cuba, menos cubanos van a Estados Unidos, aunque hay muchas convocatorias, digamos, desde políticas más de subversión, para que estudien cubanos en Estados Unidos, para formar líderes, y ya ven todos estos discursos sobre el tema político a través de la educación. Algo iba a decir y se me olvidó sobre esto. Pero bueno, ahora bien, muchos de estos cambios fueron firmados por orden ejecutiva de Obama y muchos de estos cambios han sido desfirmados por orden ejecutiva de Trump. Entonces, si bien hubo una ilusión y un espíritu grande de cambio en la colaboración, sobre todo de alto nivel, de la educación y la ciencia, no se han podido ejecutar, sobre todo desde que Trump llegó a la presidencia en Estados Unidos, por un tema, por ejemplo, de visado. No se le dan visa a numerosos investigadores y profesores cubanos, salvo algunos con particulares intereses, para ir a Estados Unidos luego de esto. Entonces, vieron la complejidad de la política. Número 2, impacto del perfil estrecho y amplio. Bueno, en términos técnicos, la mayoría aquí son estudiosos de la educación.
Estas generaciones en los perfiles han respondido no solo a coyunturas internas, sino también a un movimiento universal, internacional de la educación. Los dos primeros, más bien definidos como perfil estrecho o de gran especialización, tuvieron que ver con el inicio de la creación del ministerio, y ya les dije, a veces eran estudios muy específicos que en Cuba no se desarrollaban, pero tenían que ver con la vinculación de Cuba al CAME, que era el Consejo de Ayuda Económica del campo socialista, y donde nosotros como país subdesarrollado, usando esta terminología, pues teníamos un lugar de bajo impacto. Y este lugar en el CAME entonces definía en estas dos primeras generaciones de perfiles qué tipo de desarrollo y de carreras había en el país. Y las carreras más importantes o de gran impacto se iban a estudiar a los países socialistas. Entonces la generación, por ejemplo, de mis padres y otras más abajo, muchos fueron formados en las mejores universidades de la Unión Soviética, de Bulgaria, de Rumanía y otras carreras, ya no solo de países socialistas. Hubo mucha formación de ciencias naturales en Francia, por ejemplo, en los mejores institutos, porque todavía en Cuba no estaba este grupo de esta generación más vieja, por decirlo de alguna manera, que podía formar a sus mismos profesionales. Y esta vinculación fue lo que determinó el gran perfil, la gran especialización o las carreras, muchas que eran de no uso en Cuba. Al inicio de la revolución hay un cuento del Che muy gracioso pero representativo de esto, es que vino una transferencia tecnológica de la Unión Soviética para hacer una fábrica en Cuba de camiones de recoger nieve en Cuba. Entonces necesitábamos ingenieros en eso y tal y tal. O sea, ocurrieron cosas muy disparatadas en términos de políticas públicas. Es muy interesante porque van en contra de toda la visión racional e incremental del ordenamiento de ellas, y fue pues una etapa de gran intensidad, reacomodos, revisiones también. Bueno, sobre estudiantes extranjeros en Cuba, es parte del objetivo hace años de esta llamada, no específicamente exportación de servicios profesionales, porque ojo, la exportación de servicios profesionales también se puede dar en Cuba. Cuando las universidades organizan cursos internacionales, aunque sea en la región, se clasifican como exportación de servicios internacionales por el público al que va dirigido y por el tipo de cobro que se hace. Entonces en Cuba ahí, desde inicio de los 2000, se crearon grandes escuelas. La más famosa es la Escuela Latinoamericana de Medicina, que surgió en el contexto político del ALBA, para ir contra el ALCA, donde los estudiantes ninguno pagaba, pero venían con apoyo y recursos, becas de sus gobiernos. Y luego volvían a sus países a ejercer esta carrera, sobre todo medicina. También está la Escuela Internacional de Deporte, con este mismo perfil, para estudiantes, sobre todo latinoamericanos, cada vez más estudiantes de Estados Unidos. Y también hay una política de estudiar gratuitamente a los hijos de cubanos nacidos en el exterior que vuelvan a su país. Tienen derecho los hijos de cubanos que han nacido en el exterior a estudiar de manera gratuita en Cuba. También es una política muy interesante y que se han beneficiado muchos de Estados Unidos, sobre todo en carreras de medicina. Pero bueno, son escuelas surgidas al calor del ALBA como organización, acuerdo regional, que está ahora transformando su misión y sí perfilándose a un público internacional más amplio. Por ejemplo, lo que comentaba de los chinos, que también se paga para recaudar así divisas y también pues ofrecer este tipo de servicios, que es parte de los objetivos del gobierno. Y la última pregunta de la que me acuerdo, sobre la política de transparencia, bueno, pues está pendiente. No dicho de esta manera, porque estas son palabras que usamos aquí por las instituciones
pero una política de información, una ley de información es de lo que se está discutiendo ahora en Cuba, que no la hay, para regular la discusión y la publicación de toda la información en el país. Ahora mismo está en eso una discusión. En Cuba el entramado legal es bastante, no voy a decir complicado, porque en todos los países es complicado, pero hay pocas leyes, o sea, y muchas decretos, leyes, regulaciones, normas, porque se aprueban al calor de otros contextos. En Cuba el Parlamento sesiona de manera ordinaria 2 veces al año, y en el transcurso del tiempo del año lo que sesionan son comisiones. En el Parlamento no son profesionales de la política, son ciudadanos con cargos parlamentarios que tienen su vida, su profesión, y que además sesionan, o sea, son representantes de la sociedad, pero que sesionan de manera total, global, 2 veces al año, lo cual hace muy difícil la aprobación de leyes por parte de todo el Parlamento o la Asamblea Nacional, como se llama en el país, por lo que se aprueban muchas leyes, decretos y normas bajo otra lógica. Entonces, lo que hay en discusión es una ley de información nueva que efectivamente regule. Hemos tenido problemas históricos con el tema de la información y su transparencia y la rendición de cuentas que se hace, pero de manera bastante formal. Y lo que se clama y reclama es pues darle más vitalidad, y una de las reformas de administrativas que están en curso es justamente dividir mucho mejor las funciones entre partido, Estado, gobierno y gobiernos locales para que funcione mejor el tema de la rendición de cuentas, que a la larga es parte de la información y la transparencia. Gracias, doctora. ¿Les parece que abramos un espacio para preguntas de la gente que está participando en el instituto? ¿Sí desean participar o no? Bueno, mientras nos llegan el micrófono, doctora, aquí la mandan saludar de la Universidad Autónoma del Estado de México y le hacen, es una pregunta, comentario, ¿qué ocurre con los jóvenes que no logran ingresar o abandonan los estudios, si existe alguna política de apoyo para información a estos jóvenes? Entonces, nada más contesta él, o si quiere, para que estos jóvenes... Muy brevemente, cuando presenté las cifras hablaba de este subnivel de obreros calificados, técnicos, profesionales. Pues sí, hay una política para incentivar el ingreso a este nivel, que no es el universitario, se queda con un nivel por debajo. Y lo que ha ocurrido es que mientras ha disminuido el ingreso a la universidad, ha disminuido en términos históricos, ha aumentado en términos históricos también este nivel de calificación media, con el argumento de que es una calificación más acelerada, más especializada también, y más técnica. Hay actualmente en discusión, les comentaba muy de soslayo, la creación de un nuevo nivel, o de dividir en 2 los niveles en el ámbito terciario, de crear un nivel de educación superior y un nivel universitario. Las distinciones están aún por revisarse, por conceptualizarse, va muy despacio. Y bueno, hay una tesis de doctorado en la que participo aquí, que justamente está investigando esto, que se llama la trayectoria de los excluidos, además un nombre muy comercial, ¿no? Que indaga sobre qué pasó y qué pasa con esos que no entran. Pero recordemos que hay dos motivos esencialmente que hay que indagar por qué no entran. Una, porque no pueden, pero también está sucediendo porque no quieren. Porque hay un problema grave de política pública, que hay más oferta que demanda. Aún y con estos datos bajos, sigue habiendo más plazas que candidatos. Entonces, se han cambiado los exámenes a la educación, de ingreso a la educación superior, se están pasando por los canales
que bueno, que todos son del Estado, de la televisión, pero hay uno que se llama Canal Educativo, repasos para todos, justamente para aquellos que no pueden pagar, los privados, de ingreso a la educación superior. Hay acciones para mejorar los resultados del ingreso de los postulantes como tal, porque el porciento que está entrando, que está aprobando los exámenes de ingreso, ha ido desde un catastrófico 30%, que aquí es mucho menor, pero bueno, para donde venía Cuba, en el 2009, 2010, solo el 30% aprobó los exámenes de ingreso en 2 oportunidades, en 2 que hay, y se han mejorado. Se quitaron, por ejemplo, en 30 carreras los exámenes de aptitudes, cuestionables también, porque ahora para entrar a psicología no te hacen un test psicométrico. Entonces, pues los psicólogos protestaron, y así los del arte y así otros, ¿no? Pero bueno, sí se están tomando medidas. Gracias. Entonces ahora sí ya por aquí. Entonces empecemos, acuérdense, nombre y adscripción, ¿no? Para que quede constancia de que estuvieron aquí. Jorge Romero, de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pues bueno, Cuba es un país muy interesante por estudiar y usted lo ha recalcado así, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me pareció, con base en lo que decía ahorita mismo, la gran oferta institucional que existe, o sea, 2,000 instituciones de educación superior en Cuba para una matrícula que en su máximo tope llegó a los 700,000 alumnos, casi 800,000, 700, 800,000 alumnos. Y bueno, en México tenemos un número de instituciones de 3,000 instituciones, números redondos, ¿no? 1,000 instituciones públicas, 2,000 privadas, en donde, bueno… con una matrícula. Así es, 30% de la matrícula se localiza en privadas y 70% en públicas, ¿no? El punto es que, bueno, me resulta interesante la oferta porque ¿qué tipo de instituciones son las que operan en Cuba? Es decir, ¿son de carácter local o cómo está diversificada esta oferta institucional? Si bien no sé qué papel tenga la Universidad de La Habana, tenemos el caso de lo que hemos visto en el curso, del caso de Brasil, de Argentina y bueno, el de México, desde luego que tenemos universidades como principales, ¿no? ¿Esta Universidad de La Habana juega este papel dentro de Cuba o está al mismo nivel que las demás instituciones de educación superior? Y bueno, habrá también, en comparación con otros países de América Latina, esta polarización o segmentación regional. Es decir, en Brasil y en México, por ejemplo, tenemos regiones donde la educación superior es escasa y regiones en donde tenemos niveles de cobertura de países desarrollados, ¿no? Entonces, ¿hay esta desigualdad regional en Cuba o todo es parejo? Es decir, tengo esas dudas. Gracias. Nada más. ¿Seguro? ¿Más? ¿Seguimos o cómo hacemos? ¿Seguimos? 2 o 3 me da igual. Bien. Seguimos. ¿Otras preguntas? ¿Alguien quiere participar? Sí. Abajo a mi izquierda. Pero nada más una. Gracias. De hecho van a ser 2. Pero respuestas las que yo quiera. Mi nombre es César, soy alumno de la Facultad de Ciencias Políticas, cursando la modalidad a distancia, y voy un poquito enfocado hacia ese tema. Hace un par de años en la Facultad de Ciencias Políticas vinieron 2 jóvenes, y literalmente eran jóvenes, que trabajaban para una dependencia gubernamental de Cuba, no recuerdo exactamente el nombre, pero ellos se enfocaban en la parte tecnológica, las tecnologías de la comunicación. Y en aquel momento ellos comentaban que si bien era un campo limitado y cerrado todavía en Cuba, había la expectativa porque esto se fuera abriendo, porque esto fuera mejorando. Mis 2 preguntas van enfocadas a ese tema.
¿Qué tanto las nuevas tecnologías han influido en la educación superior de Cuba? Tanto para abrir nuevos programas, generar nuevas carreras, hacer una apertura mayor y mejorar la cobertura incluso. Y la segunda es, si este acceso a las tecnologías y a los sistemas tecnológicos no se empieza a convertir también en una brecha entre los que sí tienen el recurso y el acceso a ellas y aquellos que no pueden tenerlo. Serían mis dos preguntas. Gracias. ¿Otro más? Sí, una más. Argel Gómez, del Doctorado de Estudios Latinoamericanos. Es un comentario y una pregunta. El comentario es, felicitar a la expositora. Me pareció que ha sido la mejor presentación del seminario por su claridad y su exposición integral del sistema educativo superior cubano. Y la pregunta es sobre el ámbito de la investigación, cómo está vinculado a las universidades, cómo operan los centros de investigación. Sobre eso me gustaría conocer algunas líneas generales. Gracias. Ok, bueno, gracias. Vamos a hacer un corte aquí. Bien. Bueno, Jorge, oferta institucional. ¿Cómo se piensa, se organiza? Y el llamado a que parecen bastantes. Cuando triunfó la revolución, habían esencialmente 3 universidades en el país. Eso no lo mencioné. Un poco más, 2 o 3 más. La Universidad de La Habana, bicentenaria ya, la Universidad de Santiago y la Universidad de Villa Clara, que se fundó ahí con la revolución. Bueno, habían otras apoyadas por la iglesia en La Habana, que tuvieron un papel muy activo también contra la revolución al inicio, que se cerraron y fueron símbolo de la contrarrevolución al inicio. De ahí en adelante hubo una política muy clara de expandir y democratizar. No usé esa palabra, pero así están todos los documentos iniciales, la educación superior, en el sentido de que todos pudieran acceder a ella. Democratizar eran las palabras que se usaban. Veníamos de una dictadura también, eso se habla poco, de un golpe de Estado, o sea, de un país que habían desaparecido, muertos, donde la Universidad de La Habana cerró antes de la revolución, la cerraron por el auge político, porque ahí estaban los movimientos estudiantiles clandestinos más importantes. O sea, cuando triunfa la revolución, la Universidad de La Habana estaba cerrada. Y en México vinieron muchos y luego a Estados Unidos estudiantes de esa universidad. Entonces sí, la Universidad de La Habana históricamente, bueno, no solo por ser la primera, no es donde está ahora, pero por su vinculación con el poder político en todos sus momentos, ha sido la UNAM de Cuba. Un poco así, digamos. Fidel, hay una frase muy interesante que dice, bueno, en la universidad me hice revolucionario. Y hay una anécdota aquí que la voy a hacer pues para relajarnos un poquito, aprovechando que es viernes. Hace unos años, como más de 10 años, estaban remodelando algunas facultades de la universidad, pero se cumplían 80 años del ingreso de Fidel a la universidad, que estudió Derecho. Y pues esa la terminaron de primera. En unos meses, la Facultad de Derecho, para conmemorar el aniversario, y ahí dio un discurso que pasó a la historia también, quedó lista. Y a la vez la Facultad de Física llevaba 5 años, que estaba destruida, los físicos dando clases, son poquitos ya y podían reordenarlos en cualquier lugar. Y pues cuentan que llegó la decana, mujer en física, con un casco de constructor en la cabeza al consejo universitario, como para que todos recordaran que la Facultad de Física ya habían arreglado Derecho, esta de Física todavía no. Ahí vemos la importancia o no importancia de la física para el desarrollo científico actual. Y pues un día suelta el chiste, algo así como, ojalá descubran que Fidel también estudió física, a ver si se acuerdan de que tienen que arreglar esta, ¿no? Y no solo la de Derecho. Vamos a ver. Y bueno, entonces sí, una política intencional fue... Cuba es un país que mide a lo largo 1.200 kilómetros nada más. Es muy pequeña. Pero por su manera alargada
y su gran desigualdad educativa que traía Cuba llegó a la revolución con bastantes buenos indicadores regionales educativos, menos la igualdad, muy dispar, pero en términos de estadística bastantes buenos indicadores en la ciudad, de construir universidades a lo largo de todo el país. Con eso lo resumo todo, politécnicos que no había como tal, escuelas de medicina, y terminaron habiendo universidades en prácticamente todas las provincias del país, que son 14, más centros de enseñanza superiores. Todos los ministerios tienen sus propios centros, por eso también la cifra en las estadísticas está desglosado. Yo lo presenté de manera global, pero están cuántos son del Ministerio de Educación Superior, cuántos son institutos superiores, por ejemplo, diseño se estudia a manera de instituto superior y es una institución también de esta de las que hablamos. Las facultades de medicina que se descentralizaron muchísimo, se regionalizaron y en cada municipio hay una facultad docente de medicina que también cuenta como escuela de educación superior. Y pues sí hubo una estrategia muy grande que ahora, producto de esta política de integración para adelgazar los gastos burocráticos, se está volviendo a cerrar un poco, leve, pero se está volviendo. Entonces ahora lo que antes fue importante y positivo de aumentar las escuelas, ahora lo importante es ver cómo nos estrechamos para ahorrar. Las paradojas de la historia. Bueno, de la universidad de La Habana, pues la universidad es la Universidad de La Habana. No me extiendo más, pero es mi universidad también. Y sí, su rector es parte por organigramas del Consejo Político del Gobierno, rector de la Universidad de La Habana. Y las políticas se dictan casi todas a partir de ser probadas o implementadas primeros ahí. Ahora, César o Argel, sí hay desigualdad, mucha desigualdad en toda esa gran distribución. Hace unos años allá hicimos una investigación justamente sobre la vinculación de la investigación en las universidades y el vínculo y la consistencia entre las políticas científicas y educativas, y encontramos resultados muy desiguales a lo largo de las universidades. El polo científico, como se le llama desde los años 90 a una gran cantidad de instituciones científicas, están casi todas en La Habana, que son facultades docentes de la Universidad de La Habana o de Ciencias Médicas o de los Politécnicos, pero esa ventaja no la tienen el resto de las universidades que están en otros lugares del país. Por ejemplo, la Universidad de Guantánamo, que es la provincia más oriental, ahí no hay ni teléfono por momentos. Así que tecnologías, sobre la pregunta de tecnologías, es un diseño completamente distinto al de aquí, en el mundo del Internet, que ha mejorado mucho, pero aún estamos muy lejos. El principal medio tecnológico que se usa es la televisión. No el Internet, no el Skype, no, imposible. Aunque hay intranet que cada vez Internet también, pero no para usos, sí para usos educativos, pero no de los estudiantes, están mucho más restringidos en ese sentido. O sea, los profesores de la universidad, muchos ya por antigüedad, tienen internet en la casa con precios módicos y otros trabajadores del gobierno. Sí, eso ha sido un cambio importante de los últimos años, muy lento, pero sí hay. Los estudiantes no. Entonces los diseños de los cursos a distancia son basados mucho en el autoestudio, en la orientación profesional, y por eso es tan importante los modelos y los guías de estudio. Pero no es que están los estudiantes conectados en Nayarit o en Veracruz recibiendo una conferencia por internet, pero sí por la televisión. Y se creó un canal educativo hace unos años y empezó su funcionamiento con estudiantes de primaria y estudiantes de lo que se llamó la Universidad para los Adultos Mayores, también para las personas que estaban presas, y recibían incluso certificados con las teleclases. Hacían un examen y se certificaban, incluso en las comunidades de prisión. Eso fue un proyecto muy interesante de la misma época de la universalización de la educación. Entonces sí, la televisión es el medio más importante para ello, aunque
Preguntaba César sobre si ese mismo acceso no hacía y reforzaba las desigualdades. Sí, porque aunque no, cuando uno quiere golpear a la economía cubana, dice que su salario promedio es de $20 y la gente se queda así como espantado, ¿no? ¿Cómo se puede vivir así y tal? A la vez, hay un mundo de ingresos que no son los ingresos estatales, porque ese promedio de salario se saca por el promedio de salario estatal, pero está demostrado ya que más del 50% de los ingresos familiares no provienen de los ingresos de los salarios del Estado, viene por otras vías, remesas o otro tipo de ingresos. Y lo que sí es cierto es que cada vez, al menos en La Habana, y aquí hay otra muestra de desigualdad importante, cada vez más los niños, desde muy pequeños, sí tienen computadoras, tabletas, pueden leer digital y tal. O sea, sí hay y sí está siendo un criterio de diferenciación importante para llegar a la universidad y terminar la universidad, porque de ese punto no hemos hablado. El nivel de eficiencia terminal de la universidad es bastante baja, es el 50%. O sea, se sitúa en los índices críticos promedios de la región. El nivel de eficiencia terminal en el nivel terciario. De cada 2 que entran, 1 se gradúa. Y es un criterio importante el uso de las tecnologías, porque tampoco es que hay dinero para imprimir, tampoco hay muchos libros, entonces al final muchas de las consultas bibliográficas se hacen digital, pero ¿quién puede estudiar en un ambiente lleno de gente, de ruido, de calor? Es difícil, y no en tu casa, tranquilo o en un lugar. Entonces, sí, los ingresos y las condiciones de vida se están volviendo muy importantes, lo que se ve mucho en el uso de las tecnologías. Y por último, se preguntaba sobre la investigación y la universidad. Como todas las instituciones de educación y los centros científicos son del Estado, la vinculación que debemos entender entre ambos es distinto a, por ejemplo, lo que tenemos aquí. Muchas veces lo que ocurre en otros países es que la investigación está muy dada por inversión privada, por intereses específicos de la tecnología o de los avances del desarrollo, para invertir en universidades, incluso privadas, incluso públicas, perdón, como es el caso de la UNAM, que hay una discusión sobre el tema, hasta dónde dejamos pasar los recursos privados para el desarrollo de la ciencia. Pero en Cuba no sucede así. O sea, todo es recursos del Estado, todas son instituciones del Estado, y sí hay menos volumen de capital para ello, aunque hay en diseño bastante buena conexión. La formación profesional práctica dentro del currículo, y es parte de los movimientos del perfil estrecho a perfil amplio, es muy importante en el currículo de la educación superior cubana. Cuando un estudiante o sea, las prácticas de producción, que es la vinculación que se hace del estudiante al mundo laboral, se hacen desde el primer año de la carrera hasta el final. Y cuando terminan a los 5 años, se hacen 2 o 3, 2 los hombres y 3 las mujeres, porque los hombres antes ya hicieron servicio militar obligatorio y se les descuenta. Entonces, por ley son 3 años de servicio social o laboral, que eres empleado del Ministerio de Trabajo para trabajar donde te ubiquen. Y es parte de la garantía de empleo que tienen los estudiantes graduados los 3 primeros años de ellos. Entonces, sí, en esa política de vinculación laboral también se implementa la conexión entre educación y ciencia, porque los centros más solicitados y por estudiantes, y a la vez que más demanda tienen de carne fresca, son los centros de investigación, distribuidos muy desigualmente por el país y muy desigualmente por ciencias. El polo científico es de ciencias naturales, aplicadas, todas tienen que ver con química, médica, bioquímica, biotecnología, porque es un renglón exportable de las medicinas, la tecnología, pero no hay polo científico de ciencias sociales. Y es una discusión tremenda, porque no hay una estrecha conexión
entre científicos sociales que piensan la sociedad, el gobierno, la critican para mejorarla y tal, y los hacedores de política. Pero un síntoma de esa desconexión es que no hay una organización fuerte de los científicos sociales en el país. No porque no quieran. Gracias, doctora. Rápidamente, mientras creo que nos puede quedar un poco más de tiempo para que ustedes aquí en el instituto participen. De Tlaxcala hay varias preguntas, solamente casi al azar retomo un par de ellas, doctora. La maestra Xóchitl Cuevas hace un planteamiento respecto al papel que pueden jugar los académicos en las instituciones de educación superior para dirigir los destinos de su propia universidad. Esa sería una. Ante la crisis que planteaba en su presentación respecto a la formación de recursos, cómo enfrentar el problema de la necesidad de recursos de alto nivel o cómo están enfrentando ese problema. Eso sería en la Universidad de Tlaxcala. Como siempre, los colegas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla organizan sus preguntas, son varias preguntas para Pati Moreno, se las voy a pasar después, doctora, para ver si después podía tener una respuesta como le hizo la vez pasada la doctora Lloyd. Pasemos. ¿Alguien más quiere hacer una intervención aquí? Por allá, arriba a la derecha. Buenas noches, Burfano Reyes de la Facultad de Medicina. Mi pregunta es, y me llama la atención, y lo supongo que es porque hubo un antes y un después de la revolución, que su educación se basa mucho en valores y que está muy imbuida en valores. ¿Qué tanto tardaron y cómo evaluaron que realmente sus valores dieron fruto o están dando fruto? Aquí todos nuestros gobernantes tienen una carrera universitaria, bueno, y pues me llama la atención. Entonces, sí me gustaría saber, ¿y qué estrategias usan de educación, de enseñanza para transmitir esos valores? Gracias, doctor. ¿Quién más? A la una, a las dos, se sale, se va. Hay aquí. ¿Qué tal? Vladimir Montes, del posgrado en Estudios Políticos y Sociales. Describía que entre de los cambios que enumeró, uno que se mantenía era la intención de la orientación ideológica de la enseñanza o digamos, de la educación superior. Quisiera saber si, bueno, porque en otros sistemas de educación que hemos analizado, o sea de contextos políticos distintos, hay en las universidades o movimientos estudiantiles o voces críticas de gremios o académicos o sindicatos en otro contexto, pero mi pregunta es si la eficacia de esta intención explícita de orientar ideológicamente a la educación superior y si hay movimientos o voces críticas dentro, digamos, no de este estilo intervencionista que salían en Radio Martí en Miami, pero sí hubiera voces críticas dentro del régimen y del sistema de educación superior. Okay. Gracias, don Vladimir. Aquí querían hacer una pregunta. ¿Les parece bien que sea la última? Porque creo que ya serían 5 acumuladas, ¿no? Entonces, sí. Y está a punto de cerrarse la Muchas transmisión. gracias. Soy Ana Bone, del doctorado de Ciencias Sociales. A mí me gustaría saber qué tanta importancia se le da al desarrollo sustentable y de qué manera se ha ido filtrando dentro de las instituciones de educación superior. Gracias. Bien. Sí. Bueno, primero sobre el papel de los académicos en la universidad. Pues los profesores tienen los espacios por diseño de la vida académica como en todos los otros lugares. Sus trabajos metodológicos, su sindicato también, el partido también. Es cierto que diciendo esto también
la universidad se dice universidad para revolucionar. Entonces, bueno, pues el papel de los académicos es también un trabajo político, no solo docente. Y esto está, o sea, no solo docente instructivo, como les decía al principio de la instrucción y la educación en una de las partes. O sea, parte del trabajo docente del académico es el inculcar y potenciar, vamos a decirlo así, pues el amor a la revolución. O sea, en esa línea política ideológica, pues entra toda la institución y entre ellos el papel de los académicos. Recursos de alto nivel en la universidad. Pues después de la crisis de los 90, la bonanza de los 2000 con los recursos nacionales en un contexto muy positivo de colaboración económica con Venezuela, la segunda Unión Soviética, dicen algunos economistas, ¿no? de esta colaboración, y la crisis económica posterior entre Fidel y Raúl asumiendo el gobierno, han incrementado mucho las colaboraciones que tienen como misión recaudar recursos e incrementarlos para el desarrollo de la universidad y la propia vida académica. También los viajes y las colaboraciones remuneradas de los profesores al exterior. Entonces sí hay un intenso trabajo de internacionalización, de intercambio remunerado que va directamente a la economía central de la universidad, que es una institución presupuestada, y de ahí pues se desglosa las facultades según los planes económicos que se hagan de cada facultad. No son suficientes para nada, o sea, uno que viene de Cuba de estudiar y trabajar y llega aquí, parece que los recursos aquí brotan por todas partes, porque uno viene de la costumbre de literalmente trabajar con nada. Entonces todo hay que ponerlo en perspectiva. Y esta es una de los modos de ponerlo en perspectiva, comparar. Hay cuestiones mejores que antes. Hay una política informal de que cada profesor que viaja hacia el exterior trae algo, por ejemplo, a su facultad, un libro, un material, lo que sea. Y todo eso ayuda. Donaciones también. Estas son cosas de menor grado, pero que ayudan en el trabajo cotidiano. Entonces, sí hay un tema importante de recursos. Bueno, lo vimos en las gráficas. Presupuesto y gastos severamente dañados, los laboratorios a veces en pésimas condiciones, una tecnología muy atrasada. Entonces eso hace que algunas ciencias aplicadas no tienen futuro en el país, la química, la física. Entonces tenemos buenos físicos teóricos, químicos estadísticos, pero con el tema de los laboratorios es muy, muy difícil, que es donde más se ve. Y otras maneras de hacer ciencia, por ejemplo, uno aquí en investigaciones nacionales, en las ciencias sociales, por lo general le aplica un proyecto, tiene un PAPIT, tiene algo y pues puede pagarse los viáticos, dice un hotel, pues allá es otra manera de funcionar. A veces aquí uno hace cuestionarios, entrevistas y hasta le paga a los sujetos, pues allá ni modo, tienes que desplegar otros recursos para hacer ese tipo de investigación. Y yo creo que es un buen aprendizaje, con un pésimo efecto para el desarrollo, porque ciencia y educación sin recursos en este mundo actual es complicado, pero se generan otros tipos de valores hacia el trabajo y es muy importante. Y un valor muy distintivo en la educación cubana, incluso que se da entre estudiantes y profesores, es el de colaboración y no el de competencia, como es lo que uno encuentra más en estos tipos de modelos. Y es fundamental para el avance. O sea, la investigación en solitario, imposible. Y lo más interesante y bonito, no es un término científico, pero existe, son las relaciones de colaboración que se dan. Sobre todo eso, entre estudiante y profesor. Uno encuentra otras experiencias en otros ámbitos muy distintas. Valores. Pues el tema de los valores ha sido, como les presenté, concomitante, histórico. Sin embargo, también lo permanente ha sido su cuestionable manera de medirlo. ¿Cómo medimos los valores? Es el pollo del arroz con pollo, como diríamos a veces.
Y ahí vienen, pues, hay un centro de investigación en Cuba que es del partido con un buen nivel profesional, porque se dedica un poco a medir toda la cuestión política en el país, tiene diversas metodologías, eso lo hay en todas partes, ¿verdad? No solo allá. Y de vez en cuando, anualmente, se hacen como encuestas y otras metodologías. Y por esta información se van guiando los titulares de los ramos, en este caso de educación superior, más otros indicadores, por ejemplo, participación política. Entonces hay universidades donde, sobre todo la Politécnica, que han creado como un escalafón integral para los estudiantes, porque la ubicación laboral es por escalafón. O sea, ahí sigue el mecanismo de reproducción. El mejor escalafón tiene el mejor puesto de trabajo después. El peor, pues es que nadie quiere. Pero en algunas universidades no es solo el escalafón, en algunas no, en todas, el escalafón no es solo pues las notas de las materias. También se han creado escalafones, no es así de valores, pero bueno, escalafón integral. Y ahí te miden no solo que usted saque 10 en su materia, sino que además participes aquí, participes allá, participes allá. Y esa es otra manera de medir el tema de los valores. No obstante, el dato que yo tengo es que, dicho por el anterior ministro de Educación Superior, según sus propias palabras, hay problemas políticos en las universidades, por eso deciden intensificar este trabajo. Esto se mide por... hay graduados universitarios y estudiantes involucrados, y aquí respondo entonces a otra pregunta que hacían sobre voces críticas, en organizaciones que no son legales, que no están aprobadas porque son alternativas en todo sentido, y sus líderes son egresados de la universidad, sobre todo de La Habana muchas veces. Entonces sí, hay un papel político de... no necesariamente que sigue la línea de la revolución de la universidad, porque sus egresados efectivamente, o sea, es un espacio de formación crítica, política. Han habido eventos a lo largo de esta trayectoria revolucionaria de cerrar facultades por la participación de sus profesores en voces críticas, no contra la revolución, voces críticas. Y el problema es que, volvemos a punto, la medición de los valores termina siendo muy subjetiva. Y hasta dónde la crítica se permite y hasta dónde no. Lo cierto es que en los últimos años, por ejemplo, en Cuba se han publicado libros que fuera impensable en otros momentos, que estuvieron prohibidos en otros momentos, y todas son publicaciones del Estado también. Entonces, sí hay cierta asunción de las críticas se van asumiendo, y el espacio educativo es fundamental. Muy lento, porque todos sabemos que las grandes universidades son sobre todo tradición, más que cambio, son gigantes de pies muy pesados. Pero hay también que reconocer que si hay una crítica que se va aceptando, no estamos en la época de la prohibición de escuchar los Beatles o la prohibición de que los homosexuales entraran a la universidad como pasó en los 70. Para nada, pero a la vez se continúa el discurso político de la revolución, aunque los límites van siendo más porosos cada vez. Esa sería una buena definición, más porosos también. Y bueno, la eficacia política tiene que ver con lo que estuve hablando. Hay un reconocimiento, como ya dije, de que la universidad, sobre todo de La Habana, es un espacio vulnerable a formar y a acoger espacios críticos por los jóvenes. Y de ahí han salido algunos que han formado organizaciones políticas que no son reconocidas por el Estado, pero que tienen un papel muy importante en generar nuevas narrativas, otras narrativas sobre la vida en Cuba, usando las tecnologías, las nuevas tecnologías que han salido de la universidad. Se han dado algunos eventos este año, el año anterior, de correr a uno que otro profesor de la universidad por vínculos que no quedan claros con algunas de estas organizaciones, o al menos son acusaciones. Que sean reales o no es otro tema. Esto apareció también, sucedió con un periodista hace poco. O sea que sí son
despedidos de los centros universitarios y de investigación por vínculos con otras organizaciones activas políticas, que no es la organización política la única, ¿no? El Partido Comunista de Cuba. Y sobre el desarrollo sustentable, buena pregunta. Hay mucho debate, porque en el discurso sí, pero en la práctica a veces han aparecido decisiones o políticas cuestionables. Por ejemplo, hace unos años fue muy cuestionable la postura de Cuba en relación a los bioenergéticos, el uso de este tipo de combustible. Actualmente, que es una rama de pensar el desarrollo sustentable, hay cuestionamientos sobre con qué tipo de organización transnacionales está haciendo acuerdos Cuba, que tienen un historial poco bien visto dentro de este camino del desarrollo sustentable, por ejemplo, con organizaciones de transgénicos también. Está habiendo... Es un tema muy en polémica, muy debatido y a la vez poco también. Porque como estos datos que yo le mostré, todos estos datos son públicos, publicados. Todos. Sin embargo, son muy poco conocidos. No solo por ustedes, que son especialistas en otras cosas, sino por la misma sociedad en Cuba. En el 2015, cuando yo defendía la tesis de doctorado, me decía uno de los de la tesis del tribunal, Martín Carnoy, gran especialista de políticas educativas comparadas en el mundo de Stanford. ¿Y qué hace la gente ante esas cifras? ¿Qué está pasando en Cuba? Y yo le dije, nada, ante esta curva descendiente. A la vez que habían protestas en Chile, muertos en Brasil, por defender la educación pública, los mismos días. Y me dijo, ¿y por qué? Y pues yo ahí lancé y le dije, pues yo creo que no lo saben. Y todos son datos públicos y publicados. Hay un mito acerca de los datos de Cuba y la transparencia, que no existen, que no están, que son ocultos. No, todos estos son datos ahí, pero no se conocen, no se promueven, no, se promueven otras cosas, conocer otras cosas, pero no estas. Y sin embargo, todos son datos que publica el Estado cubano. Ahí están. Entonces es parte de la fascinación de esta investigación, ¿no? Cómo hilvanamos y conectamos lo que está y le damos un sentido para tratar de entender por qué incluso con datos tan críticos, aunque mejorando, no se saben, no se conocen, no pasa nada, no hay protesta. Entonces, es interesante. Doctora, desgraciadamente tenemos que terminar. Le agradecemos mucho su participación en el Seminario de Educación Superior. Gracias a ustedes. Y jóvenes, vámonos. Gracias allá atrás por la paciencia. El equipo técnico, Dora, Charlie, todos. Ustedes, Gustavo, gracias. Las sedes, nos vemos la próxima semana. ¿Saben con qué país? Con Alemania, porque lo hemos cambiado con perdón de los colombianos. Bien, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.